El 1 de agosto de 2004, la vida de más de 700 personas cambió por completo. La orden del cierre de las puertas en el supermercado Ucao Bolaños acabó con la vida de 400 personas que querían escapar de un voraz incendio. Era las 11:20 de la mañana cuando los bomberos recibían la llamada de un incendio en el Ucao Bolaños. Se quedó un chico de 2 años, ahora tiene 16. Y qué difícil es vivir sin mamá. Duele mucho. Es una lucha constante porque yo no tenía varón, tenía 3 mujeres. Y lo único que le pido a Dios es que le toque su corazón porque ayer salió en el periódico y quiere que se deje ya sin la causa. Y yo digo que no tiene ya un poquitito de corazón, pudor este señor. Pero era pisarte todo, tirarte del pelo. Una lucha, todos luchaban para salir. Íbamos a bajar por la escalera y para salir por el estacionamiento y hubo otra explosión, entonces volvimos a subir todo otra vez. A 14 años no sienten que se haya hecho justicia. Y la secuela que más tengo es mi corazón, de todo lo que ocurrió. Perder a mi mamá fue algo trágico realmente. Y esa secuela es lo que me queda, la quemadura que tengo en mi cuerpo es como si fuera una caricia nomás. El acto de recordación fue abruptamente interrumpido por un grupo que cuestiona a la coordinadora de víctimas y al ministro de Cultura Fernando Griffith por supuestamente no participar en las obras del futuro memorial. Con buen querido, que venga a la gente. Que está utilizando. ¿A quién? La gente te utilizan a vos, sos un tonto. ¿Por qué me van a utilizar? Porque reclamo la verdad. ¿Por qué me van a utilizar? Porque reclamo la verdad. Porque vienen para hacer lo que estás haciendo. Vienen se burla de nosotros. Yo lo que pido, basta, dejo. Hoy vinimos a recordar nuestros seres queridos, no para estar así, por Dios. Él es funcionario municipal, él no le perdió absolutamente a nadie. Él viene acá a buscar lucro, porque eso es lo único que quiere. Todos los años hacer lo mismo. Muchos de los sobrevivientes fallecieron por complicaciones de salud tras la tragedia. No tenemos un registro exacto, pero más o menos aproximadamente son más de 20 personas ya. Esta imagen vale más que 1000 palabras. La mayor tragedia civil del 1 de agosto enlutó a todo un país. Bueno, obviamente que la tragedia de Ucao Bolaños representó cambios, no solamente a nivel de reglamentación de autoridades, sino también de muchas instalaciones que tuvieron que readecuarse cuando se percataron que había muchas falencias. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. El 15 de noviembre del 2009, durante la tarde, se produjo un incendio en el supermercado La Bomba. 2 personas perdieron la vida en aquella ocasión y 21 resultaron heridas. Unas 600 personas estaban adentro cuando ocurrió la explosión. El siniestro se originó en la colchonería del local comercial. El 30 de abril del 2011, el ex edificio del Instituto Municipal de Arte, IMA, fue consumido por las llamas. Las pérdidas fueron invaluables. Instrumentos musicales se hicieron cenizas. El 7 de febrero del 2014,
Un incendio de grandes proporciones destruyó parte del local de una galería del Mercado 4 de Asunción. No se registraron fallecidos, pero sí hubo 5 heridos. Varias casillas instaladas sobre la avenida Rodríguez de Francia fueron dañadas. El fuego se originó por una sobrecarga en el precario sistema eléctrico de la ANDE. El 5 de abril del 2015, un voraz incendio iniciado en la madrugada arrasó con 300 casillas aproximadamente en el mercado de San Lorenzo. El fuego fue controlado luego de 9 horas de trabajo por al menos 20 compañías de bomberos. No se registraron víctimas, pero sí pérdidas millonarias para los permisionarios. Nuevamente, el supermercado La Bomba volvió a incendiarse el 30 de julio del 2015, 6 años después. Por fortuna, no había personas adentro, ya que el fuego se desató durante la madrugada. El 14 de octubre del 2015, en horas de la tarde, se registró un descomunal incendio en la subestación de la ANDE de San Lorenzo, donde fueron consumidos unos 20.000 transformadores en desuso. El fuego formó columnas de humo negro y tóxico de hasta 100 metros. Los bomberos declararon emergencia general y los vecinos de la compañía Laurel T fueron evacuados ante la probable propagación de una sustancia conocida como ascarel. El 15 de diciembre del 2017, nuevamente el fuego apareció en el mercado de San Lorenzo, esta vez en una ferretería, pero que no se propagó ante la rápida acción de los bomberos. El 3 de marzo del 2017, parte de la terminal de ómnibus de Asunción fue consumida por completo a raíz de un cortocircuito minutos antes de la medianoche. Al escuchar las primeras explosiones, las personas empezaron a evacuar el lugar de forma desesperada. El domingo 16 de octubre del 2017, el bloque C del Mercado Municipal de Abasto quedó reducido a cenizas. Alrededor de 500 permisionarios resultaron afectados. Sus pérdidas fueron cuantiosas. No hubo fallecidos y tampoco heridos. Para el capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Rubén Valdés, desde el trágico incendio del supermercado Ecuá Bolaños, hubo avances en el control y prevención de siniestros en edificios, pero aún es insuficiente. Señaló que la capacitación es fundamental y también asegurar que los sistemas antiincendios estén realmente funcionando. Desde el punto de vista técnico, es que tenemos que tener los sistemas de prevención, digamos, a ver cómo decirlo, los sistemas de prevención operativos, adecuados y operativos siempre, ¿verdad? Porque bueno, sabemos cuándo ocurrió el incendio, ¿verdad? Y ese es como el freno del vehículo. Vos puedes tener la radio que suena bien o suena fuerte, o despacio, que tú levantas vidrio, funciona o no funciona, no hay problema, pero tu freno tiene que funcionar, ¿verdad? Porque cuando quieras usar tu freno, tiene que responderte. No tenés tiempo ya de ir a arreglar tu freno, ¿entendés? Bueno, eso es la prevención y eso es los sistemas de seguridad. Vos no puedes, pues, cuando empiezas a instalar o salir a comprar un extintor o empezar a capacitarte. Ese es el problema de la seguridad. Te sirve, pero tiene que estar al día, ¿verdad? Tiene que estar, digamos, segundo, ¿verdad? Es decir, que se tengan los sistemas de contraincendio, que se capacite el personal, ¿verdad? Y que estén operativos.